Primer libro de las Crónicas. Capítulo 1. Adán, Set, Enos, Kenán, Mahalalel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Cam y Jafet. Los hijos de Jafet fueron Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tirás. Los hijos de Gomer fueron Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán fueron Elisá, Tarsis, Kitim y Rodanim. Los hijos de Cam fueron Cus, Misraim, Put y Canaán. Los hijos de Cus fueron Seba, Avilá, Saptá, Raamá y Saptecá. Los hijos de Raamá fueron Seba y Dedán. Cus también fue padre de Nemrod, el primer hombre que se hizo poderoso en la tierra. Misraim fue padre de Ludim, Anamim, Leabim, Naphtuim, Patrusim, Casluim, de quien provienen los filisteos, y Captorim. Canaán fue padre de Sidón, su primer hijo. También fue padre de Et, así como de los Jebuseos, los Amorreos, los Girgaseos, los Heveos, los Arqueos, los Cineos, los Arbadeos, los Semareos y los Amateos. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arpaxad, Lud y Aram, además de Uz, Ul, Geter y más. Arpaxad fue padre de Selá, y Selá fue padre de Eber. Eber tuvo dos hijos. El primero se llamó Peleg, porque en sus tiempos se dividió la población de la tierra, y su hermano se llamaba Joctán. Joctán fue padre de Almodad, Selef, Asarmabet, Gera, Adoram, Usal, Diclá, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Avilá y Jobab. Todos estos fueron los hijos de Joctán. Sem, Arpaxad, Selá, Eber, Peleg, Reú, Seruc, Nacor, Taré, Abrán, es decir, Abraham. Los hijos de Abraham fueron Isaac e Ismael. Estos son los orígenes de sus familias. El primer hijo de Ismael fue Nebaiot, y después vinieron Kedar, Adbeel, Mibsam, Misma, Dumá, Masá, Adad, Temá, Getur, Nafis y Kedemá. Esos fueron los hijos de Ismael. Los hijos que tuvo Keturá, la concubina de Abraham, fueron Simrán, Jocsán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Los hijos de Jocsán fueron Seba y Dedán. Los hijos de Madián fueron Efá, Efer, Anoc, Abidá y Eldaa. Todos esos fueron los hijos de Keturá. Abraham fue padre de Isaac. Los hijos de Isaac fueron Esaú e Israel. Los hijos de Esaú fueron Elifaz, Reuel, Jeús, Jalam y Coré. Los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam, Kenaz, Timna y Amalek. Los hijos de Reuel fueron Naat, Sera, Samá y Misá. Los hijos de Seir fueron Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Los hijos de Lotán fueron Orí y Omam. La hermana de Lotán era Timna. Los hijos de Sobal fueron Albán, Manaat, Ebal, Sefo y Onam. Los hijos de Sibeón fueron Ayá y Aná. El hijo de Aná fue Disón. Los hijos de Disón fueron Emdán, Esbán, Itrán y Querán. Los hijos de Eser fueron Bilán, Saabán y Acán. Los hijos de Disán fueron Uz y Arán. Los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes de que los israelitas tuvieran un rey son los siguientes. Bela hijo de Beor. Su ciudad se llamaba Dinabá. Cuando Bela murió, reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera de Bosra. Cuando Jobab murió, reinó en su lugar Usam de la tierra de los temanitas.
Cuando Usam murió, reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, y su ciudad se llamaba Abit. Él venció a los madianitas en el territorio de Moab. Cuando Hadad murió, reinó en su lugar Samlá de Masreca. Cuando Samlá murió, reinó en su lugar Shaul de Rehobot del río. Cuando Shaul murió, reinó en su lugar Baal-Hanán, hijo de Acbor. Cuando Baal-Hanán murió, reinó en su lugar Hadad. Su ciudad se llamaba Pau, y su esposa se llamaba Mehetabel, hija de Matred, hija de Mesab. Entonces Hadad murió. Los jeques de Edom fueron el jeque Timná, el jeque Alba, el jeque Getet, el jeque Olibamá, el jeque Elá, el jeque Pinón, el jeque Kenaz, el jeque Temán, el jeque Mipsar, el jeque Magdiel y el jeque Hiram. Esos fueron los jeques de Edom. Capítulo 2. Estos fueron los hijos de Israel: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. Los hijos de Judá fueron Onán y Selá. Estos tres hijos los tuvo con la hija de Súa, la cananea. Pero a Jehová le desagradaba la conducta de el hijo mayor de Judá, así que le dio muerte. Tamar, la nuera de Judá, tuvo con él a Pérez y a Sera. Judá tuvo 5 hijos en total. Los hijos de Pérez fueron Esrón y Amul. Los hijos de Sera fueron Simri, Etán, Emán, Calcol y Dará. Fueron 5 en total. El hijo de Carmí fue Acar, quien trajo el desastre a Israel cuando actuó infielmente con las cosas que se habían reservado para la destrucción. El hijo de Etán fue Azarías. Los hijos que tuvo Esrón fueron Jerameel, Ram y Kelubai. Ram fue padre de Aminadab. Aminadab fue padre de Nasón, el jefe de los descendientes de Judá. Nasón fue padre de Salmá. Salmá fue padre de Boaz. Boaz fue padre de Obed. Obed fue padre de Jesé. Jesé fue padre de Eliab, su primer hijo. De Abinadab, el segundo. De Simea, el tercero. De Netanel, el cuarto. De Radai, el quinto. De Osem, el sexto. Y de David, el séptimo. Las hermanas de ellos eran Zeruyá y Abigail. Los hijos de Zeruyá fueron 3: Abisai, Joab y Asael. Abigail tuvo a Amasá, y el padre de Amasá fue Jeter el ismaelita. Caleb, hijo de Esrón, tuvo hijos con su esposa Asubá y con Geriot. Estos fueron los hijos de ella: Geser, Sobab y Ardón. Cuando Asubá murió, Caleb se casó con Efrat, y tuvieron a Ur. Ur fue padre de Urí. Urí fue padre de Besalel. Después, Esrón tuvo relaciones con la hija de Maquir, el padre de Galaad. Él tenía 60 años cuando se casó con ella, y tuvieron a Segub. Segub fue padre de Jair, que tuvo 23 ciudades en la tierra de Galaad. Más tarde, Gesur y Siria les quitaron a Bot Jair, junto con Kenat y sus pueblos dependientes, un total de 60 ciudades. Todos esos fueron los descendientes de Maquir, el padre de Galaad. Tras la muerte de Esrón en Caleb Efrata, su esposa Abías dio a luz a Ashur, el padre de Tecoa. Los hijos de Jerameel, el primer hijo de Esrón, fueron Ram, el primero, y luego Buná, Orén, Osem y Ahilla. Jerameel tuvo otra esposa, llamada Atará. Ella fue la madre de Onam. Los hijos de Ram, el primer hijo de Jerameel, fueron Maás, Jamín y Eker. Los hijos de Onam fueron Samai y Jadá. Los hijos de Samai fueron Nadab y Abisur. La esposa de Abisur se llamaba Abiail, y tuvieron a Abán y Molid. Los hijos de Nadab fueron Seled y Apaim.
pero Selet murió sin hijos. El hijo de Apaim fue Isí, el hijo de Isí fue Sesán, y el hijo de Sesán fue Alai. Los hijos de Jadá, el hermano de Samai, fueron Jeter y Jonatán. Pero Jeter murió sin hijos. Los hijos de Jonatán fueron Peles y Sasá. Esos fueron los descendientes de Jerameel. Sesán no tuvo hijos, solo hijas. Ahora bien, Sesán tenía un siervo egipcio llamado Jará. Sesán le dio su hija a su siervo Jará por esposa, y ella tuvo con él a Atai. Atai fue padre de Natán. Natán fue padre de Sabad. Sabad fue padre de Eflal. Eflal fue padre de Obed. Obed fue padre de Jehú. Jehú fue padre de Azarías. Azarías fue padre de Eles. Eles fue padre de Eleazá. Eleazá fue padre de Sismai. Sismai fue padre de Salum. Salum fue padre de Jecamías. Jecamías fue padre de Elisama. Los hijos de Caleb, el hermano de Jerameel, fueron Mesá, su primer hijo, que fue el padre de Sif, y los hijos de Maresá, el padre de Hebrón. Los hijos de Hebrón fueron Coré, Tapúa, Rekem y Sema. Sema fue padre de Raham, el padre de Jorqueam. Rekem fue padre de Samai. El hijo de Samai fue Maón. Maón fue el padre de Bet-Sur. Efá, concubina de Caleb, tuvo a Harán, Mosá y Gasés. Harán fue padre de Gasés. Los hijos de Jadai fueron Regem, Jotán, Gesán, Pelet, Efá y Saaf. Macá, concubina de Caleb, tuvo a Seber y Tiraná. Con el tiempo, ella tuvo a Saaf, el padre de Matmaná, y a Seba, el padre de Macbená y Gibeá. La hija de Caleb fue Acsá. Esos fueron los descendientes de Caleb. Los hijos de Ur, el primer hijo de Efrata, fueron Sobal, el padre de Kirjat Jearim, Salmá, el padre de Belén, y Aref, el padre de Bet-Gader. Sobal, el padre de Kirjat Jearim, tuvo hijos, Aroé y la mitad de los Menuot. Las familias de Kirjat Jearim fueron los Itritas, los Putíes, los Sumatitas y los Misraitas. De ahí salieron los Soratitas y los Estaolitas. Los hijos de Salmá fueron Belén, los Netofatitas, Atrot Bet Joab, la mitad de los Manaatitas y los Horitas. Las familias de los escribas que vivían en Jabes fueron los Tirateos, los Simeateos y los Sucateos. Esos fueron los Kenitas que vinieron de Amat, el padre de la casa de Recab. Capítulo 3. Estos fueron los hijos que David tuvo en Hebrón. El primogénito fue Amnón, y su madre era Ahinoam de Jezreel. El segundo fue Daniel, y su madre era Abigail la Carmelita. El tercero fue Absalón, hijo de Maacá, hija de Talmai, el rey de Gesur. El cuarto fue Adonías, hijo de Agit. El quinto fue Cefatías, y su madre era Abital. Y el sexto hijo de David fue Itream, de su esposa Eglá. Esos 6 fueron los hijos que tuvo en Hebrón. Allí reinó 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años. Los hijos que tuvo en Jerusalén fueron estos: Simeá, Sobab, Natán y Salomón. La madre de los 4 era Batseba, hija de Amiel. Y otros 9 hijos fueron Ibar, Elisamá, Elifelet, Noga, Nefeg, Jafía, Elisamá, Eliadá y Elifelet. Todos esos, además de los hijos que tuvo con las concubinas, fueron los hijos de David. Tamar era hermana de ellos. El hijo de Salomón fue Rehoboam, que fue padre de Abías, que fue padre de Asá, que fue padre de Jehoshafat, que fue padre de Jehoram, que fue padre de Ocosías, que fue padre de Jehoás, que fue padre de Amasías, que fue padre de Azarías, que fue padre de Jotán, que fue padre de Acaz, que fue padre de Ezequías,
que fue padre de Manasés, que fue padre de Amón, que fue padre de Josías. Los hijos de Josías fueron Johanán, el primogénito, Jehoiakim el segundo, Sedequías el tercero y Salum el cuarto. Los hijos de Jehoiakim fueron su hijo Jeconías y su hijo Sedequías. Los hijos de Jeconías el prisionero fueron Sealtiel, Malquiram, Pedaya, Senasar, Jecamías, Osamá y Nedabías. Los hijos de Pedaya fueron Zorobabel y Simeí. Los hijos de Zorobabel fueron Mesulam y Ananías, y Selomit era hermana de ellos. Otros 5 hijos fueron Asubá, Oel, Berequías, Asadías y Jusab Esed. Y los hijos de Ananías fueron Pelatías y Jesayá. El hijo de Jesayá fue Refayá. El hijo de Refayá fue Arnán. El hijo de Arnán fue Abdías. El hijo de Abdías fue Secanías. Y los hijos de Secanías fueron Semaya, y los hijos de Semaya, Atús, Igal, Barías, Nearías y Safat, 6 en total. Los hijos de Nearías fueron 3, Elioenai, Isquías y Azricam. Y los hijos de Elioenai fueron 7, Odavías, Eliasib, Pelayá, Acub, Johanán, Delayá y Ananí.